Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar o concluir en esta clase el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que en esta clase íbamos a cubrir el teorema de transporte de Reynolds. También mencionábamos en la clase anterior, o adelantábamos en la clase anterior, que el teorema de transporte de Reynolds iba a ser nuestro mecanismo para pasar del enfoque lagrangiano al enfoque euleriano. Mencionábamos en la clase anterior que el estudiante está familiarizado con los principios fundamentales en el enfoque lagrangiano y que en los próximos módulos de este curso, o que en problemas de aplicación de mecánica de fluidos, es más común utilizar el enfoque euleriano o enfoque de volumen de control, que es la denominación que se le suele dar en los cursos de termodinámica. Así que a partir del teorema de transporte de Reynolds podremos pasar del enfoque en el que estamos acostumbrados a aplicar los principios fundamentales hacia el enfoque de volumen de control o de región de análisis. Así que acá esto ya esta distinción entre el enfoque lagrangiano y euleriano ha sido descrita al inicio de este módulo. Decíamos que en el enfoque lagrangiano perseguíamos una masa de fluidos a lo largo de su historia en el tiempo, mientras que en el enfoque euleriano nos enfocábamos en una región y evaluábamos qué ocurría en esa región por efecto de todas las partículas de fluidos que en algún momento de la historia pasaran por esa región. Así que vamos a pasar al tablero para deducir este teorema de transporte de Reynolds. Bien, vamos a proceder a describir el teorema de transporte de Reynolds. Y para describir el teorema de transporte de Reynolds vamos a primero considerar una propiedad extensiva y esa propiedad extensiva, que puede ser energía interna, puede ser, ¿qué otra propiedad extensiva? Puede ser volumen, puede ser masa, etcétera, etcétera. Así que vamos a considerar una propiedad extensiva que para generalizar el comportamiento vamos a llamar B. Así que tenemos una propiedad extensiva B cuya versión intensiva es B minúscula. Así que tenemos la propiedad B extensiva con su versión intensiva B minúscula. Ahora vamos a describir lo que hay en esta imagen. Las líneas sólidas naranjas describen una masa fija en un instante t, y las líneas cortadas naranjas representan la ubicación o lo que ha ocurrido con esa masa fija después de transcurrido un intervalo de tiempo t más delta t. Eso significa que lo que esté acumulado en B dentro de las líneas sólidas naranjas representa estas líneas, o dentro de las líneas sólidas
Naranja representa la cantidad de B que hay en la masa fija. En el instante T. Y dentro de las líneas cortadas representa la cantidad de B que hay en la masa fija. En el instante T más delta T. Si quisiéramos evaluar la razón de cambio de la propiedad B de esa masa fija, diríamos que dB de T es igual a esto con un límite cuando delta T tiende a cero. Sí, eso nos daría la razón de cambio de B con respecto al tiempo dentro de la masa fija. Ahora, en este módulo, para describir una derivada que tiene que ver con el enfoque lagrangiano o con masa fija, hemos usado la D mayúscula. Así que debemos, para evaluar dB de T, debemos evaluar la razón de cambio o comparar cuánto hay de B dentro de las líneas cortadas versus cuánto hay de B dentro de las líneas naranjas sólidas. Pero ahora vamos a suponer que la región 2 representa nuestra región de estudio. Como observamos en la figura, hemos dividido lo que ocurre en B, en T más delta T, en tres regiones, la región 1, la región 2 y la región 3, donde nuestra región 2 representa la región de estudio. Así que vamos a proceder a, una vez definida la región de estudio, ver cómo podemos, en función de las regiones, cuantificar la propiedad B para calcular esta derivada. Así que, por ejemplo, B en el instante T es igual a lo que hay en la región 1 más lo que hay de B en la región 2 en el instante T. Y lo que hay B en T más delta T, decíamos que es lo que está dentro de las líneas cortadas, así que va a ser igual a B en 3 más lo que hay en 2 en T más delta T. Así que si sustituimos y reagrupamos acá obtenemos el límite cuando delta T tiende a cero. Podemos y mejor dejamos esto tranquilo.
y avanzamos en esta dirección. Lo vamos a separar ahora hemos reagrupado este término en estos dos términos. El primer término del lado derecho, este que tenemos acá, representa la derivada de b con respecto al tiempo dentro de la región 2. Eso que significa que por lo pronto podemos decir que db de t es igual a la derivada con respecto al tiempo de lo que hay de b en 2 más el límite cuando delta t tiende a 0 de b en 3 menos b en 1, todo esto dividido entre delta t. Pero la pregunta es, ¿cuánto hay de b en 2? ¿O cómo podemos cuantificar la cantidad de b que hay en 2? Hemos definido a 2 como nuestra región de estudio. Así que la cantidad de b que hay en 2 es igual. Vamos a regresar un poco hacia la figura. Dentro de 2 vamos a definir un elemento de volumen diferencial de v. Así que el diferencial de b dentro de la región 2 es igual a la densidad por b por dv, donde b es la forma intensiva de la propiedad extensiva b mayúscula. Así que si queremos contabilizar cuánto de b hay en 2, esto sería igual a la integral sobre toda la región que define nuestra región de estudio de ρ por b por dv. Así que regresando acá a nuestra expresión, tenemos que db de t es igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen de ρ por b por dv. Y esta integral de volumen, con respecto a qué volumen se debe realizar, con respecto al volumen de nuestra región de estudio, que aquí le hemos llamado la región 2. Así que acá todavía nos falta decidir qué vamos a hacer con esto que está acá, para poder resolver la expresión que tenemos como segundo término del lado derecho. Debemos poder cuantificar cuánto de b hay en la región 3 y cuánto de b hay en la región 1. Así que eso que significa que debemos buscar una manera para saber cuánto de b hay aquí. Esto representa la región 3 y cuánto de b hay acá en la región 1. Y para eso nos vamos a apoyar en esta figura. De acuerdo, de acuerdo a la imagen,
estas líneas representan las líneas de corriente, así que si tomamos este elemento, este diferencial de área tiene que ver con la superficie que define las fronteras de nuestra región 2. Así que este diferencial de área es un área de superficie de control o está asociada con la frontera de la región 2. En ese punto donde el área es de A, el vector velocidad tiene esta dirección. La componente normal, el área, tiene esta magnitud. Entonces, si quisiéramos saber cuánto de B hay en esta región, si pudiéramos densidad por un volumen, por B minúscula, nos daría cuánto de B hay en esa región. Entonces, ¿cómo podemos definir un volumen? Un área multiplicado por una longitud define un volumen. Entonces ya tenemos un diferencial de área de superficie de control. Y la longitud de aquí a acá está dado por la componente normal del vector velocidad por la distancia recorrida de aquí a acá en el intervalo de tiempo de t. Así que esto es dt. Esto representaría un diferencial de B en la región 3, pero queremos el total. Entonces ya tenemos más o menos una idea de cómo vamos a definir la cantidad de B que hay en 3 a partir de esta expresión. Pero ¿cómo vamos a hacer con el vector o con la cantidad de 1? Es en forma similar. Vamos a tener un área que está relacionada con la superficie de control, con una velocidad normal por un diferencial de tiempo, y esto también va a representar dB de 1. ¿Qué diferencia va a haber entre 1 y 3? En el caso de 3, el diferencial de área o un vector normal al área es paralelo a la componente normal del vector velocidad, pero si hacemos un análisis similar aquí, acá el vector normal sigue esta dirección, mientras que el vector o la componente normal del vector velocidad sigue esta otra dirección. De acuerdo a lo que tenemos acá abajo, tenemos que restar B1 de B3. Así que vamos a extender acá. Vamos a necesitar más espacio. Vamos a hacer esto más acá. Entonces B3 habíamos dicho que no estaba relacionado con un diferencial de área de superficie de control asociado con 3 por el vector normal asociado con esa región por
dt menos el diferencial del área de superficie de control en 1 por la velocidad normal asociada con esa superficie de control por dt. Todo esto entre y vamos a usar acá nomenclaturas de delta t para es claro que acá se cancelan y acá falta algo. Eso solo representa el volumen. Si queremos obtener la cantidad de B, ese volumen, tenemos que multiplicarlo por la densidad y por B. Por la densidad y por B. Y esto tiene como factor común delta T, que en este caso se cancelaría. Pero esto solo representaba una fracción. ¿Eso qué significa? Que estas expresiones, acá esto está mal, acá faltan ρ y falta B, y acá también faltan ρ y B para que sea una igualación. Si hubiéramos usado proporcionalidad hubiera estado correctamente asignado. Así que esto solamente representa lo que hay en esta región. Pero nosotros queremos toda esta región, así que tendríamos que integrar eso sobre toda la superficie de control que está asociada con 3. Y acá tenemos que integrar esto sobre toda la superficie de control 3 y esto sobre toda la superficie de control 1. Habíamos mencionado que en 3 el vector normal al área y la componente normal del vector velocidad formaban o eran paralelos. Sin embargo, en 1 el vector velocidad iba en esta dirección y el vector normal en esta otra dirección. Entonces, acá nuestro resultado es positivo y acá el resultado es negativo. Si quisiéramos generalizar, vamos a ver la componente normal. Vamos a ver cómo podemos definir esa componente normal. En función de la imagen. Ya acá definimos un ángulo θ. Podemos decir que Vn es igual a V por el coseno del ángulo. Y ese ángulo es el que se forma entre el vector normal, el diferencial de área, y el vector velocidad. Y ese vector normal al área es un vector unitario. ¿Y qué quiere decir o qué queremos indicar con todo esto cuando se trata de la región 3? Diríamos que todo lo que hay en 3 sería la integral de V por el coseno del ángulo por el diferencial de área sobre la superficie de control 3 por ρ por B. Esto es sobre la superficie de control 3. Ahora, V por el coseno del ángulo, reconociendo que n es un vector unitario, se puede expresar en forma general como v punto n. Y esto es igual a la magnitud de v por la magnitud de n por el coseno del ángulo que forman ellos.
Y eso es exactamente esta expresión. Y necesitamos que ese término sea positivo en 3 y negativo en 1. Ahora, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? Acá forman 180 grados y acá 0 grados. El coseno de 0 es 1 y el coseno de 180 es menos 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que para efectos de nuestros cálculos, b de 3 menos b de 1 entre delta t puede ser expresado en forma general como la integral sobre toda la superficie de control de v.n por dA de la superficie de control por ρ por b, o ¿qué significa eso? Que en conclusión la derivada de b con respecto al tiempo en función de las regiones y esta es la expresión que define el teorema de transporte de Reynolds. Sobre qué volumen tenemos que realizar esta integral, sobre el volumen de la región que hayamos seleccionado. Y sobre qué superficie tenemos que realizar esta integral, sobre la superficie que define la frontera de nuestra región seleccionada. Así que esta ecuación es lo que se conoce como el teorema de transporte de Reynolds. Y cada uno de estos términos tiene una interpretación. Esto representa la razón de acumulación de B dentro de la región que hayamos seleccionado. Y esto representa la razón de, o está relacionado con la razón a la que se transporta la propiedad B por efectos del flujo. Entonces esto tiene que ver con acumulación y esto con transporte de B por efectos de flujo. Repito, esto define nuestro teorema de transporte de Reynolds. Y nuevamente, para entender cuando hablamos de acumulación, nos referimos a cuánto de B se está acumulando en la región 2. Y cuando hablamos de flujo es cuánto propiedad B va a entrar a la región 2 por efectos del flujo. ¿Y por qué decimos por efectos del flujo? Porque si no hubiera velocidad en estas fronteras, si las velocidades fueran 0, pues no habría cómo llevar B a través de la frontera. Así que con esto concluimos la deducción del teorema de transporte de Reynolds. Ahora vamos a regresar a las diapositivas para
indicar cómo vamos a aplicar ese teorema de transporte de Reynolds. Bien, ya hemos deducido el teorema de transporte de Reynolds para cualquier propiedad extensiva B, y esta es la expresión que obtuvimos en el tablero. Ahora, la única diferencia entre lo que vimos en el tablero y lo que aparece en esta ecuación es este subíndice R, donde VR representa una velocidad relativa. ¿De quién con respecto a quién? De la velocidad asociada con la línea de corriente versus una velocidad de desplazamiento de esa frontera. ¿Eso qué significa? Si bien es mucho más común analizar una región estática en un punto fijo, es posible que nos toque analizar problemas donde nuestra región de estudio se esté desplazando. No sé si la región de estudio se está desplazando. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá un bloque y acá tenemos una manguera que hace fluir agua. Si podemos asociar el agua con una velocidad y el bloque está en reposo, la velocidad del agua con respecto al bloque o la velocidad con que el agua va a tocar el bloque va a ser simplemente igual a la velocidad del agua. Sin embargo, ¿qué ocurre si la velocidad del bloque fuese igual a la velocidad del agua? En ese caso, el agua nunca va a alcanzar al bloque. Por lo tanto, nunca va a entrar a nuestra región. Si el bloque fuese nuestra región, el agua nunca podrá cruzar la frontera de ese bloque. Así que esta velocidad relativa representa la velocidad relativa entre la velocidad de la corriente de flujo y la velocidad con que se está desplazando ese punto específico de la región en estudio. Repito, esto es diferente a la velocidad del flujo únicamente en los casos donde nuestro volumen de control se esté desplazando. Como indicábamos al inicio de esta clase, el teorema de transporte de Reynolds permite pasar del enfoque de masa fija a un enfoque de volumen de control. Y vamos a aplicarlo inmediatamente para el principio de conservación de masa. Para una masa fija, la masa debe ser constante. Entonces, este es el principio de conservación de masa en el enfoque lagrangiano. Si lo vamos a aplicar al enfoque euleriano y le vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds, en este caso B es la masa. B o la masa es la forma extensiva de B. ¿Y cuál sería la forma intensiva de B? Simplemente 1. Por ejemplo, nosotros decimos que U es esto y U está asociado con U entre la masa. Así que la masa entre la masa simplemente da 1. Así que B minúscula es 1. Así que si fuéramos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds, B es igual a 1 y B mayúscula es la masa. Así que la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre la región de estudio o volumen de control de ρ por dv más la integral sobre la superficie de control de ρ por v punto n por dA. Y este es el teorema de transporte de Reynolds aplicado a conservación de masa. En el enfoque lagrangiano la masa siempre es la misma, así que esto debe ser igual a 0. Y es la expresión que obtenemos acá para balance de masa. Veamos aquí. Nos preguntan
¿Qué ocurre si las condiciones dentro del volumen de control no varían con respecto al tiempo? Eso describe lo que es un proceso estacionario. Y en un proceso estacionario, entonces diríamos que la derivada con respecto al tiempo de ρ por b por dv debe ser igual a 0. Si fuese aplicado al balance de masa, encontraríamos entonces que la integral de ρ por v punto n de A debe ser igual a 0 a través de la superficie de control. Y decíamos que este término estaba asociado con la cantidad de B que atravesaba la frontera por efectos del flujo. Esto quiere decir que la cantidad neta de masa que atraviesa las fronteras de nuestra región por efectos de flujo debe ser igual a 0. Y eso significa que si hay un camino de entrada, tiene que haber un camino de salida. Aquí está conservación de masa para, esto es el caso general, esto es para el caso estacionario. Y esta integral de superficie hay que realizarla sobre toda esta superficie que define la región. Igual, esta integral de volumen debe realizarse sobre toda esta región. Y veamos qué ocurriría con lo que se indica en esta figura. Para esta región, v.n sería negativo. Y en estas dos regiones, v.n sería positivo. Diríamos que acá hay una entrada de flujo y acá hay una salida de flujo. Así que cuando v.n es positivo, el flujo sale. Y cuando v.n es menor a 0, el flujo entra. Así que distinguiendo entre entradas y salidas, esta integral o esta integral más general, vamos a escribirla acá. Representa la razón de transporte de B por efectos de flujo neto saliendo del sistema o saliendo de la región seleccionada. ¿Por qué decimos saliendo? Porque cuando la densidad siempre es positivo, la propiedad extensiva, usualmente intensiva, es positivo, lo que puede hacer variar el signo es este producto punto, que decíamos es positivo cuando sale del sistema y es negativo cuando entra al sistema. Entonces, por eso decimos que es un flujo neto de B de salida. De la manera que hemos planteado el teorema de transporte de Reynolds, la integral debemos resolverla sobre toda la región, pero si nuestra región es la que se define aquí, el vector velocidad es diferente de 0 solo en la región 1, en la región 2 y en la región 3. Por lo tanto,
la integral sobre la superficie de control de ρ por b, v.n por dA, se reduciría la integral sobre la región 1 más una integral sobre la región 2 etcétera, etcétera. Entonces, estas integrales sobre regiones discretas suele expresarse como sumatorias. ¿Esto qué significa? Que en la mayoría de los casos que vamos a analizar, el sistema va a tener ya sea entradas discretas o salidas discretas. Hablaremos de sistemas de una entrada y una salida, de sistemas de dos entradas y una salida, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de esta región, a lo largo de este pedacito también, y a lo largo de esta región, v.n es igual a 0, así que ese producto punto solo es diferente de 0 en estas tres regiones. Por eso las ecuaciones de balance o de conservación de los principios fundamentales van a ser expresadas con más frecuencia en función de sumatorias que involucran o que representan entradas y salidas. Acá nos preguntan por qué las salidas se suman y por qué las entradas se restan. Ya hemos indicado que para las salidas v.n es mayor a 0 y en las entradas v.n es negativo. También solemos utilizar propiedades promedio para expresar esa cantidad de la propiedad B que entra o sale de nuestra región por efectos del flujo. Entonces, cada una de estas propiedades es promedio, excepto el área que representa ya sea el área 1 o el área 2 o el área 3. ¿Y a qué queremos llegar con esto? El estudiante puede estar en este momento preocupado de que tenga que realizar una integral sobre toda una superficie y realizar productos puntos a lo largo de esa superficie. Eso rara vez ocurre. En la mayoría de los casos vamos a utilizar este camino para definir la cantidad de B que es transportada desde o hacia nuestra región por efectos del flujo. Y con esto concluimos el módulo de cinemática de fluidos y en los siguientes dos módulos vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds para los principios de conservación de masa, conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento. Así que hasta la próxima, jóvenes.